Bueno, queridos compañeros, eh, digamos que la propuesta que les traigo hoy es, digamos, el fruto de una experiencia vivida en el Brasil, pero también, pues, sobre el tema hay, yo no diría que bastante literatura, pero hay literatura al respecto y resulta ser un tema bastante interesante, especialmente porque en estos ámbitos, en estos de nuestros países se conoce muy poco sobre el tema de los gobiernos paralelos y sobre digamos, su origen, su dinámica, su legitimidad y las posibilidades que como metodología de trabajo ofrecen para poder, digamos, consolidar la democracia. Los gobiernos paralelos no son nuevos. Curiosamente, cuando uno va a averiguar un poco la historia de la figura del gobierno paralelo, lo que uno encuentra es que tienen una historia asentada en el Reino Unido, en Inglaterra, del siglo XVIII. Es decir, estamos saliendo de los reinados feudales, entrando a los reyes absolutos, ¿né? A los reinados absolutos en Europa, y saliendo de esos reinos absolutos, entrando en las monarquías parlamentarias, que fue lo que se fundó en ese momento del siglo XVII, después siglo XVIII. Y poco a poco, a lo largo de esos dos siglos, XVII y XVIII, es cuando entonces se crea realmente lo que hoy nosotros conocemos como esas democracias europeas, en donde los reyes, los grandes monarcas, pierden un poco su centralidad, un poco no, bastante, y entran a ser los parlamentos los que realmente comandan el Estado y el poder del gobierno. Entonces, partiendo de ese siglo XVIII, en Inglaterra ya emerge la figura del gobierno paralelo como una figura completamente eh, involucrada oficialmente en el esquema general del gobierno inglés. Y eso es interesante, es decir, cuando uno habla sobre gobiernos paralelos da la sensación de que se trata de figuras subversivas, de figuras insurgentes o de figuras ajenas al esquema de gobierno e incluso subterráneas al esquema de gobierno. En el caso inglés, no. En el caso inglés, el gobierno paralelo es una figura completamente incorporada a la estructura de gobierno. Eso quiere decir que lo que tenemos que entender aquí es que eh, en Inglaterra, lo que en ese momento se llamaba, y todavía hoy se llama, el gobierno de su majestad, el rey, ¿cierto? Comporta la existencia de un gobierno alterno de su majestad. No a su majestad, no un gobierno alterno a su majestad, sino un gobierno alterno o paralelo que hace parte del gobierno de su majestad, ¿cierto? Es decir, que la estructura del gobierno inglés se expresa tanto en la existencia de un gabinete oficial, cuanto en la existencia del llamado Shadow Cabinet o gabinete en la sombra. Las dos, digamos que componen las dos caras de la moneda en el gobierno inglés. Así entonces un primer ministro, digamos que es, primero que es electo entre los parlamentarios, ¿cierto? Entre los miembros del Congreso inglés, se enfrenta al líder de la oposición. Y en ese caso, el líder de la oposición constituye el gobierno paralelo, el gabinete paralelo, el Shadow Cabinet. Y así entonces el gobierno de su majestad, ¿cierto? Tiene dentro de su estructura la leal oposición de su majestad. Es decir, así como el rey, su majestad, le da la bendición al primer ministro, también le da la bendición al primer ministro líder de la oposición, que es el líder del gobierno paralelo. Entonces, es muy simple. El partido que gana las elecciones, el partido mayoritario, va a asumir, digamos que la oficialidad, a asumir el ejecutivo, ¿cierto? Y el partido perdedor va a asumir la oposición, eso quiere decir el gobierno en la sombra. ¿Cuáles son las funciones de eso? Dice, ¿por qué crear un juego
institucional y político que tiene esas características, ¿cierto? ¿Para qué semejante estructura que aparentemente puede ser contraproducente? ¿Cierto? Pero la verdad es que el juego del gobierno y del Estado inglés ya incorpora la idea de que el partido de oposición, más tarde o más temprano, va a ser el partido de la situación. Más tarde o más temprano va a darse ese relevo político y entonces los que hoy están en la oposición, mañana van a estar en el gobierno. Por lo tanto, por lo tanto, se hace necesario que ese gabinete alternativo al gabinete del gobernante, del primer ministro, entiendan absolutamente todo dentro del gobierno, que conozcan el gobierno y que desde dentro del gobierno puedan estar preparándose para un eventual cambio en el proceso político y entonces vengan a ser ellos mismos el, el, el gabinete, digamos, el gobierno oficial. Esto me parece extremadamente interesante porque así la función del gabinete en la sombra, que es de ser una contrapartida del gobierno, no solamente critica la política ejercida por el gobierno oficial, sino que se prepara para ejercer el gobierno en un futuro próximo, ¿cierto? Y se prepara en todos los sentidos posibles, tanto en el sentido legislativo como en el sentido puramente político, cuanto en el sentido técnico administrativo. ¿Sí? Ya va ejerciendo una labor de búsqueda de funcionarios que tengan la condición de hacer el reemplazo pertinente cuando esto tenga que acontecer. En ese sentido, por ejemplo, para ellos es normal decir que la oposición busca cargos, busca encontrar entonces las personas que van a sustituir los que están ahí y está todo el tiempo preparándose para eso. De esa manera, el gobierno inglés logra generar unas transiciones que son completamente no solo pacíficas, sino también que le dan continuidad al proceso de gobierno. Es decir, eh, independientemente de que un determinado partido salga del gobierno, el gobierno debe tener continuidad sin ruptura, sin ruido, sin eh, caídas institucionales que puedan poner en peligro el devenir del gobierno en curso. Entonces, esta visión digamos, de la forma como funciona el gobierno en Inglaterra le da una consistencia al sistema bipartidista, ¿cierto? Permite que la oposición eh, esté siempre preparándose para asumir el gobierno, ¿cierto? Y porque ellos entienden que el juego es así, ¿cierto? De alguna manera, todo eso también puede ser muy criticable, ¿cierto? Podemos entenderlo como, pues al final de cuentas, entonces, todo está pensado desde ya, ¿cierto? Pero, pues, por eso ellos se mantienen, digamos, muy estables en el proceso de lo que entendemos como democracia parlamentaria. De hecho, es la democracia parlamentaria más estable que existe en el planeta. No quiere decir que tengamos que cogerla como modelo, ni mucho menos. Es para entender, para que podamos entender de dónde viene esta visión de gobierno paralelo y cómo funciona en un modelo histórico, como es el modelo inglés. Entonces, bueno, el gobierno paralelo, además de sus funciones políticas, que además son pagas, ese es un detalle interesante, es decir, el gabinete en la sombra recibe salario por su trabajo como gabinete en la sombra. Ellos están ejerciendo una función, ¿cierto? Y como gabinete en la sombra tiene a su líder, el líder de la oposición, como futuro primer ministro, y a los parlamentarios que van a asumir cada una de las carteras. Entonces, si hay, por ejemplo, el Ministerio de Salud, pues va a haber un líder de la oposición en el gabinete paralelo de la salud, gabinete paralelo de la educación, gabinete paralelo de las finanzas, gabinete paralelo de lo que quiera que exista dentro del gobierno inglés. Y cada uno de ellos recibe dinero, pero además recibe toda una estructura que le permite, por ejemplo, tener el apoyo de universidades, tener el apoyo de ONGs, tener el apoyo de think tanks
que están allí para estudiar el fenómeno, para estudiar qué es lo que está pasando con el gobierno, encontrar sus puntos frágiles y comenzar a partir de ahí a promover la necesidad de relevar el gobierno. Y eso más tarde o más temprano acontece. En Inglaterra, claramente, a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, hubo el Partido Conservador, que eran, digamos, como los ricos, los grandes terratenientes, la nobleza, y el Partido Liberal, que era la famosa Cámara de los Lores, en donde estaban pues empresarios, burgueses, pequeños artesanos, ciudadanos del común. Con la llegada del Partido Laboralista, que era como más a la izquierda, poco a poco el Partido Liberal fue perdiendo su influencia política y al final terminaron dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Laborista hasta hoy. Y esos dos partidos a lo largo del siglo XIX y del siglo XX se han ido alternando en el poder, ¿cierto? Digamos, en el poder, digámoslo más consistentemente, en el gobierno, ¿cierto? Porque el poder continúa siendo una cosa diferente. Bueno, esta estructura del gobierno inglés eh, funciona en varios países en donde existen gobiernos parlamentarios, y eso es importante decirlo. Recuerden ustedes que Inglaterra, como imperio, ellos extendieron su poder y su presencia territorial en diversos lugares del planeta, en Australia, en Canadá, sí, en fin, en diversos lugares, y hasta hoy la corona inglesa mantiene su presencia en esos lugares. En esos lugares también existe el gobierno paralelo, tal cual copiado del gobierno inglés. Otras experiencias de gobierno paralelo se han vivido en el mundo, no necesariamente con la misma estructura, con la misma función, ¿cierto? No necesariamente dentro de la estructura del Estado, pero sí dentro del juego político. En América Latina, en el Brasil y en Chile se vivieron en cada uno de esos dos países experiencias completamente diferentes. Vale decirlo porque en el Brasil se vivió por parte de lo que es el Partido de los Trabajadores, UPT, que fue el partido que finalmente llevó a la izquierda al gobierno en el nombre de Ignacio Lula da Silva. Y en Chile fue a ser vivido por el partido de oposición al gobierno de Boric. ¿Mm? Es decir, es un partido de derecha el que está asumiendo la digamos, la idea del gobierno paralelo como una estrategia de construcción de poder frente al Partido Socialista en el poder en este momento. Entonces, ¿qué pasó en el Brasil? ¿Cierto? Ustedes saben que Lula da Silva se presentó 3 veces como candidato a la presidencia. Lula, pues un hombre joven en su primera candidatura, no tenía ni siquiera 40 años todavía, eh, básicamente que emerge dentro del campo sindical, eh, por lo tanto un operario, ¿cierto? Lula fue de la típica generación que fue a trabajar en las grandes fábricas montadoras de carros en San Paulo, en la región de San Paulo. Entonces allí se dio un movimiento sindicalista extremadamente fuerte, que fue el que articuló todo el proceso de enfrentamiento a la dictadura militar en el Brasil, ¿cierto? Entonces fue en San Paulo, en esa región específica de San Paulo, en donde los sindicatos adquirieron una fortaleza impresionante, que se gestó todo el proceso que llevó finalmente a la derrocada en la dictadura, a la vuelta a la democracia y a las primeras elecciones libres. En esas primeras elecciones Lula da Silva ya fue candidato. Pero entonces él enfrentaba lo que las derechas y las oligarquías repiten por todo lado. Es decir, las oligarquías en América Latina han gobernado a lo largo de 200, 300 años de historia. Por lo tanto, el Estado ha sido configurado punto a punto por ellos, sus normas, sus reglamentos, sus instancias, sus instituciones, sus procesos, sus protocolos, pero además el know-how de la cosa. Las oligarquías tienen cuadros
disponibles para poner en absolutamente todos los puestos del Estado. Cuando llaman a alguien que no sea de la oligarquía es porque el puesto del Estado es irrelevante, es un cargaladrillos. De resto, los puestos importantes en primero, segundo, tercer, cuarto nivel siempre han sido escogidos a dedo dentro de los partidos conservadores, de los partidos tradicionales y dentro de estos, pues, de las clases sociales altas, en donde han estado siempre sus hijos, sus nietos, eh, esperando y formándose como si se tratara de una monarquía y los puestos fueran hereditarios. Por lo tanto, ellos saben. Y no solo saben, ellos tienen los cuerpos, los grupos, las personas, los técnicos, tienen cómo escoger candidatos para cada puesto. Cuando llega Ignacio Lula da Silva por primera vez a la candidatura, pues decían, pero este tipo, ¿cómo se le ocurre a un muchacho que sale allá de manejar máquinas, montadoras de carros? ¿Cómo va a manejar el Estado si es que eso requiere conocimiento, eso requiere experiencia, eso requiere no solamente verbo, y porque el tipo pues era un orador impresionante? Hay que ver los discursos de Lula da Silva frente a los trabajadores, era una cosa realmente fuerte, era impresionante. El verbo del tipo era, a pesar de que él tiene ese defecto del ceceo, allá se llama ceceo, pero el tipo era un orador fenomenal, carismático a morir y pues con un verbo bastante bien articulado, pero cero conocimiento de causa de la máquina del Estado. Y la izquierda en el Brasil, pues por allá en 1950 había tenido un gobierno, pero era un gobierno de la izquierda de élite, ¿sí? De líderes políticos de izquierda, pero muy de élite también. Entonces, pues no significaron un gran cambio. Aún así fue un cambio que llevó a la dictadura militar. Recuerden ustedes que las dictaduras militares en ese momento fue porque partidos de izquierda llegaron a los respectivos gobiernos y entonces vino toda una barrida de dictaduras militares en todo el cono sur. En esa leva, Ignacio Lula da Silva fue a la cárcel, fue torturado, y no solo él, también la que después fue su sucesor en el cargo, ahora se me olvidó el nombre, ya me recordarán ustedes cuál fue la siguiente presidenta. Dilma. Rousseff, Vilma Rousseff, exactamente. Eh, Ella también fue guerrillera y también fue de los cuadros del PT en sus primeros momentos. Fue ser alcaldesa, fue ser concejal, fue ser gobernadora, al final fue ser ministra. Y como ministra llegó después a ser presidenta. Pero para la tercera, entonces con ese argumento derrotaban a Lula siempre, siempre lo derrotaban. No había argumento que valiera, simplemente él era un ignorante que quería manejar el gobierno y todo el mundo se reía del tipo, se reía, se le reían en la cara. Cuando yo llegué al Brasil, Lula iba a ser por tercera vez candidato y el cuento era exactamente el mismo. Entonces, el Partido de los Trabajadores respondió con la estrategia del gobierno paralelo. Y fue un ejercicio extremadamente interesante porque ellos montaron, ¿cierto? Lula era el presidente paralelo y él montó ya un gabinete completo, absolutamente de todos los ministerios y de todas las instituciones nacionales, ¿cierto? Porque pues no son solo ministerios, de todas las instituciones nacionales montó equipos de trabajo en cada una de ellas y los líderes de cada uno de esos equipos podría en primera instancia llegar a ser el ministro en caso de un triunfo del PT, del Partido de los Trabajadores. Y en muchos casos así fue. El primer equipo de ministros salió del gobierno paralelo. Entonces, este equipo de gobierno paralelo se dedicó durante meses a hacer un escáner profundo de la estructura técnica, humana, legal, procesal, política, de proyectos de cada una de las instituciones en la cual se paraba. De manera que al final del proceso electoral, el Partido de los Trabajadores ya tenía cuadros conocedores de absolutamente todo lo que pasaba en cada ministerio. Sabían exactamente
quién trabajaba en cada ministerio, qué hacía, cuáles eran sus funciones, qué normas seguía, qué reglamentos seguía, cuáles eran los protocolos de gobierno, si había que presentar un memorando, cómo se presentaba, dónde se presentaba, quién lo firmaba, absolutamente todos los detalles de gobierno. Pero además, cómo se manejaba un proyecto, cómo se manejaba un presupuesto, qué pasaba con ese presupuesto, quién lo ejecutaba, cuándo lo ejecutaba, en qué momento de la ejecución estaba, absolutamente todo. Y tenían además elementos de crítica importantes, ya sabían exactamente en dónde estaban fallando cada uno de los ministerios. Tenían críticas a los grandes proyectos, críticas a los funcionarios, hacían denuncias de corrupción, en fin, ellos hicieron del ejercicio de gobierno paralelo un elemento de la campaña y lograron mostrar por A más B en cada uno de los ministerios y las instituciones del gobierno brasileño cómo y por qué había que cambiar el gobierno y volver el gobierno un gobierno de izquierda. ¿Mm? Entonces fue un ejercicio importantísimo. ¿Qué pasó? Lula da Silva ganó. ¿Ganó gracias al gobierno paralelo? No, también gracias al gobierno paralelo. ¿Sí? Había una cantidad enorme de elementos que hicieron que poco a poco el pueblo aceptara la idea de que era posible ser gobernado por alguien diferente del statu quo. Y así fue que Lula da Silva llegó. Un día después, simplemente toda la gente que estaba en los listados de gobierno paralelo entró a ser parte inmediata del gobierno, es decir, hubo un nombramiento masivo de personas, ¿sí? No se quedaron meses nombrando personas, meses buscando un nuevo técnico, meses intentando encontrar el funcionario ideal, meses encontrando la hoja de vida correcta. No, ya sabían, aquí se necesita un abogado con tal experiencia, allí un médico con tal, allí un ingeniero así, así, allí un educador, allí un papá. Tenían absolutamente todas las hojas de vida de todo el mundo. Y entraron como, allá se dice como aluva, que es el guante, ¿eh? Como, aquí tenemos un dicho, ¿cómo es que se dice? Cuando le llega a uno el guante perfecto a los dedos de la mano, ¿cierto? El gobierno funcionó perfectamente desde el primer día. Y eso hizo con que el gobierno adquiriera una dinámica impresionante desde el primer día hasta el último día. Entonces, el primer gobierno Lula fue realmente asombroso en ese sentido, fue eh, eficiente, cualitativamente eficiente, cualitativamente eficiente. Entonces, en el Brasil, el gobierno paralelo no fue utilizado como una estructura formalizada al estilo británico, sino que fue utilizada como una táctica político-comunicacional disruptiva. ¿Mm? Y una táctica, una estrategia de preparación de cuadros técnicos que estaban disponibles para ejercer el gobierno en la eventualidad de ganar la elección. Y así fue, ¿cierto? Porque así que iban identificando, bueno, en esta secretaría, por ejemplo, se necesita un equipo que sepa de esto y esto y esto y esto, inmediatamente ellos buscaban esas hojas de vida y los ponían en las escuelas de formación política. Y esas personas estaban siendo entrenadas específicamente para asumir tales y tales cargos. ¿Mm? Y no entrenaban solo a uno, a dos, a tres, a cinco, a 10, ¿cierto? Luego, cuando terminan los dos periodos de Lula da Silva, viene el periodo de Dilma Rousseff, viene el impeachment de Dilma Rousseff, ¿cierto? Que ya es un, fíjense cómo se van articulando las dos cosas. El impeachment de Dilma Rousseff fue una estrategia de guerra híbrida, típica, ¿cierto? Fueron inventándole un rollo y el Congreso fue entrando en la lógica de que sí, que esa era una delincuente, que era una delincuente, que era una delincuente y que había que tumbarla, que había que tumbarla y la tumbaron. Listo, le dieron un golpe de Estado. ¿Mm? Con la salida de Dilma Rousseff en 2016, el Partido de los Trabajadores reactivó la lógica del gobierno paralelo frente al gobierno de Michel Temer, que era el vicepresidente, pero era de derechas, ¿cierto? Que fue el gran error, igual que Petro aquí, es decir, por ganar gobernabilidad terminó perdiendo 2 años de gobierno, ¿cierto? Contra Jair Bolsonaro, exactamente lo mismo. Hicieron una estrategia de gobierno paralelo, ¿por qué? Porque necesitaban lo mismo, es decir, una vez que tú sales del gobierno, el gobierno pasa por procesos y transiciones en donde hay una cantidad enorme de microcambios.
Entonces tú no puedes creer que porque gobernaste 4 años atrás, o como pasaría ahora, porque estamos gobernando, entonces ya sabemos cómo funciona el gobierno. No, no sabemos. No sabemos, no tenemos el mapa completo, no tenemos un diagnóstico real de lo que pasa en las tripas del gobierno. Entonces, hacer el ejercicio actualiza a los equipos que están entrando, a los equipos que están llegando o que aspiran a llegar, ¿cierto? Entonces, el último ejercicio de gobierno paralelo fue justamente ahora, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, ¿cierto? Una vez más, Lula se lucra de la estrategia de gobierno paralelo para llegar al poder. Y ahí está. Bueno, todo esto se traduce también en elementos de campaña, ¿cierto? Porque entonces los candidatos van a tener información de primera mano para mostrarle a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo con el gobierno, cómo está funcionando y por lo tanto promover cambios específicos, ¿sí? No un discurso vago, no un discurso apenas ideológico, sino elementos concretos de necesitamos mejorar esto, necesitamos mejorar aquello, necesitamos cambiar no, necesitamos cambiar esta norma, porque esta norma, por ejemplo, en Colombia, el Estado está hecho de tal manera que las normas para el nombramiento de funcionarios están todas amarradas y diseñadas para que solamente ellos puedan autonombrarse. Por eso es que tantos funcionarios que son nombrados en el gobierno Petro son derrumbados en la secuencia por la Corte Constitucional o por el Consejo Nacional o el Consejo de Estado, por el que les dé la gana. Porque, porque pues, bueno, todo eso está armado, ¿no? Todos esos son laberintos normativos, reglamentarios que están hechos a dedo para las élites. Bueno, pero además también se utiliza, el gobierno paralelo se utiliza para pensar el plan de gobierno, ¿no? Para hacer primero desde fuera la propuesta de gobierno, ¿cierto? Y después el propio plan de gobierno. Es decir, si tú tienes claramente conocimiento de toda la maquinaria del Estado, por lo tanto de las potencialidades ejecutivas de cada una de las instancias del Estado, tú tienes como hacer una propuesta de gobierno mucho más aterrizada, mucho más eh, casada con la verdadera estructura del Estado, porque muchos de los errores que se cometen consisten en que tú haces propuestas que después no empatan en ningún lugar del gobierno. No hay institución que las pueda desarrollar y ahí tú te quedas paralizado, intentando desarrollar estructura que no existe para ver si logras poner en práctica los proyectos que propusiste durante la campaña apenas porque los pensaste ideológicamente, pero no pensaste si los proyectos eran ejecutables con la estructura existente del Estado. Y entonces te quedas ahí. Disculpe, revisemos que no hay audio. Yo estoy escuchando bien. Bueno, entonces, en ese sentido, la experiencia del Partido de los Trabajadores eh, sirvió como herramienta pedagógica para formar cuadros técnicos, como dispositivo de comunicación política y como plataforma de alianzas programáticas con los movimientos sociales, pero además como elemento de construcción de plan de gobierno, de plan de desarrollo. Entonces, fíjense ustedes cómo bien articulado una estrategia de esta naturaleza le puede rendir no solo al gobierno que está, sino al que puede venir en el futuro, una cantidad de elementos de juicio que no son apenas buenas ideas. ¿Sí? Porque en general, si revisamos, pues tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buenas ideas, pero a veces nos hace falta ver cómo esas ideas empatan con una cantidad enorme de aspectos y segmentos de la realidad. ¿Mm? Bueno, veamos, en Chile es muy rápido, ¿verdad? Básicamente el partido el partido de la Renovación Nacional, que es un partido de derecha, ultraderecha en realidad, liderado por un senador que se llama Francisco Chaguán, propuso la formación de un gabinete en la sombra, ¿cierto? Siguiendo más o menos los lineamientos ingleses. Recordemos que a los chilenos les encanta sentirse europeos, entonces ellos quisieron copiar la experiencia inglesa. No dio muy cierto, básicamente porque no entendieron, y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, los chilenos no entendieron bien la idea de gobierno en la sombra, del shadow cabinet, que se llama en Inglaterra.
o gobierno paralelo, o, ¿sí? Gabinete en la sombra, todo eso les parecía muy sospechoso, podía ser, digamos, dar origen a una cantidad enorme de críticas y de sospechas y de ironías, y entonces mejor no, y al final no lograron institucionalizarlo ni se implementó formalmente, ¿cierto? Pero digamos que fue tenido en cuenta como opción, está siendo tenido en cuenta como opción, porque pues todavía está Boric en el gobierno. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es si aquí para nuestra experiencia vale la pena tener el mismo nombre, el de gobierno paralelo o de gobierno en las sombras o algo así, porque estamos en un país con una creatividad bastante complicada, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo principal de un gobierno paralelo? Anticipar, diseñar y validar una arquitectura de gobernanza transformadora que permita a un proyecto político cualquiera, ya vimos que puede ser de derecha o de izquierda, asumir el poder con capacidad técnica, legitimidad social y visión estratégica, articulando estructuras estatales existentes con propuestas de cambio institucional desde la oposición o desde, en nuestro caso, desde la necesidad de mejorar cualitativamente la puesta en escena de la opción política que nosotros defendemos, ¿cierto? Se pueden poner como objetivos, por ejemplo, comprender las dinámicas internas de un gobierno real, diseñar equipos, planes y protocolos listos para asumir funciones, evitar improvisación en la llegada al ejercicio del gobierno, ejercer control político, ¿cierto? Con conocimiento técnico, establecer pautas de entrenamiento, educación y preparación de futuros equipos de gobierno en funciones específicas, etcétera, y más, ¿cierto? Lo que se pueda ver, por ejemplo, ya en cuestiones de diseño de plan de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que incluso se puede manejar como elemento también para rastrear la corrupción. Entonces, un ejercicio de esta naturaleza debe tener en cuenta una cierta capacidad de anticipación, es decir, debe conocer en profundidad el aparato estatal, sus lógicas internas, sus cuellos de botella, eh, sus zonas oscuras. Recordemos que los estados, por su tamaño, han sido cooptados y capturados por los partidos tradicionales, ¿sí? No son máquinas neutras. Los funcionarios que están allí en su mayoría son en realidad fichas de los partidos y por lo tanto están allí para cumplir funciones de partido y no funciones de gobierno. Y por eso es que muchos de los recursos se escurren a la vuelta de la esquina y nadie supo ni por qué. Entonces, poder anticipar eso es importante. ¿Sí? Ver en dónde es que se escurren los recursos, en dónde es que los contratos, por ejemplo, terminan en manos de las mismas empresas, en dónde es que, como pasa en el gobierno Petro, muchos proyectos se quedan en el escritorio de fulano porque él decide no firmar un documento. Y no baja ni sube el documento y se puede quedar allí un año, 2 años y sin esa firma no se puede hacer absolutamente nada, ¿cierto? Se puede utilizar para diseñar, ¿cierto? Digamos, en el proceso de construcción de propuesta de gobierno, el diseño es fundamental, ¿cierto? Hay que diseñar con coherencia, hay que diseñar teniendo en cuenta, por ejemplo, cómo las instituciones llegan al territorio o no llegan al territorio, ¿cierto? Luego nos permitiría, por ejemplo, hacer mapas territorializados de la presencia estatal. ¿Mm? Uno de los grandes problemas de Colombia es que el Estado no llega a todo lado, ni siquiera en donde hay alcaldías. Imagínense el Estado Nacional. El Estado Nacional es ausente en la mayor parte del territorio colombiano y no tenemos mapas sobre eso, o tenemos mapas muy lejanos de la realidad. Entonces, un ejercicio de esta naturaleza nos permitiría ver cómo es que está la cosa en Bogotá, cómo es que en determinada institución de Bogotá se pone el pie en los departamentos y de los departamentos cómo se pone en determinadas regiones dentro de los departamentos y cómo se llega a los municipios más olvidados, más atrasados,
más violentos, que son generalmente todos los mismos, en donde hay más pobreza, hay más violencia, en donde hay más violencia, hay más narcotráfico, hay más paramilitarismo, hay más de todos los fenómenos, y también hay falta de juez, falta de alcalde, falta de concejales, falta de secretarías de salud, falta de todo, falta de médicos, etcétera, etcétera. Entonces, un ejercicio de diseño y de mapeamiento sería formidable, formidable como diagnóstico, ¿cierto? Pero además, en el caso nuestro, por ejemplo, nos permitiría validar el ejercicio de gobierno, encontrar en dónde están, digamos, como los puntos fuertes del ejercicio del gobierno Petro, ¿cierto? De manera a poder darles continuidad y profundizarlos. No llegar y de repente estar desconociendo, como ha acontecido con algunos de los ministros que llegan, sale un ministro, entra el otro, sale un ministro, entra el otro, y el que llega no tiene ni idea de qué está haciendo el ministro anterior, ni el anterior, ni el anterior, y entonces este llega con su nuevo equipo a instaurar de nuevo el gobierno, ¿cierto? Eso es un desperdicio permanente de recurso, de tiempo, en fin, de recurso humano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, llegar y poder decir, mira, aquí está este equipo de muchachos y muchachas o de profesionales que están haciendo un trabajo fantástico, qué sé yo, en la entrega de tierras, en la disposición de nuevos centros de salud, en la construcción de escuelas, en la construcción de carreteras, en la saber dónde están los equipos que le dan valor agregado al gobierno actual. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Y entonces promoverlos, fortalecerlos, mejorarlos, completarlos, si es que necesitan completarlos o no. Entonces, ven ustedes que hay una cantidad enorme de posibilidades fantásticas cuando uno piensa en esta herramienta, ¿no? En este caso, entonces, podemos pensar cómo aplicar esa estrategia en Colombia necesariamente desde una perspectiva diferente, ya no desde la oposición, ya no desde la otra orilla, sino desde esta misma orilla, con un propósito muy específico, que es darle continuidad al gobierno, hacer cambios cualitativos y cuantitativos que validen el ejercicio del gobierno tal como está aconteciendo actualmente, y también corregir lo que está errado, dónde están las fragilidades, dónde están las amenazas al gobierno, dónde está aquello que definitivamente las oportunidades que se desperdician porque faltó gente, faltó oportunidad o faltó conocimiento, ¿cierto? Entonces, identificar todos esos pormenores puede permitirnos en la llegada en el próximo gobierno simplemente hacerlo mucho mejor. Entonces, comienzo esta parte ya pensando la cosa en Colombia por el nombre de la cosa. Es decir, ¿cómo llamaríamos a esto? ¿Qué nombre le damos para no usar la nomenclatura del gobierno paralelo o del gobierno en la sombra, que puede dar lugar a muchas suspicacias, ¿cierto? Entonces, se puede hablar de gobierno ciudadano, se puede hablar de laboratorio de gobernanza, se puede hablar de observatorio ciudadano de la institucionalidad, etcétera, etcétera. Eso queda para que lo discutamos y encontremos una nomenclatura que sintetice la estrategia, pero que le dé legitimidad en un contexto como el colombiano, ¿cierto? Que le dé legitimidad. Sobre todo porque se trata de una experiencia que no es una estructura paralela de disputa del poder, sino una plataforma de continuidad crítica, Es decir, no estamos apenas para saber en dónde está y cómo vamos a continuar, sino para decir, bueno, esto también no está chévere, esto podemos mejorarlo, esto hay que cualificarlo así, 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 a esto le hace falta tal cosa. Entonces, es una estrategia de continuidad crítica que busca fortalecer el proyecto que llevó a Gustavo Petro con la Colombia Humana, ¿sí? Dándole una nueva proyección con el pacto histórico. ¿Mm? Es una apuesta, por lo tanto, de una transición democrática que tiene que incorporar inteligencia, que tiene que incorporar colectividades que participen del ejercicio, que genere un saber técnico consolidado, pero que además tenga un compromiso ético poderoso con todo lo que estamos haciendo como campo de cambio político, y que implique también acción territorial, es decir, que esto se manifieste en todas las instancias del gobierno, desde lo nacional
y la presencia de las instituciones nacionales en las regiones, en los departamentos, en los municipios. El pacto histórico entonces tendría aquí una herramienta muy interesante, ¿cierto? Muy interesante para pensar no solo su campaña, sino su puesta en escena en un segundo gobierno, ¿cierto? Mm, Más que corregir o superar el gobierno actual, lo que pretende es darle un margen de continuidad, pero cualitativa, una continuidad cualitativa, es decir, que no sea apenas estamos aquí para seguir con lo que estamos, sino que sea siempre sabiendo que todo gobierno es imperfecto y que todo gobierno es mejorable, que todo gobierno es criticable, pero que criticarlo significa mirarlo en su realidad, significa mirarlo en sus deficiencias, significa mirarlo en sus posibilidades y entonces encontrar los resortes de realidad que nos permitan dar ese salto cualitativo. Entonces el uso del gabinete en la sombra, no como herramienta de oposición, sino como dispositivo de continuidad crítica, desde el mismo campo político, se transforma en una herramienta extremadamente poderosa e interesante de innovación política. Eso no lo hemos vivido en Colombia. No lo hemos vivido en Colombia y no, por lo que yo he buscado no se ha vivido en ningún lugar del mundo. No se ha vivido en ningún lugar del mundo. En general se vive desde la oposición en los gobiernos parlamentarios y pues habrá algunas experiencias ahí, pero tal como lo estamos planteando, se torna una experiencia realmente innovadora en lo político. ¿No? ¿Por qué se vuelve necesario? Básicamente porque el actual gobierno ha enfrentado dificultades para articular las instituciones, dada su fragilidad en la conformación de cuadros técnicos. Eso es una cosa que se puede verificar tanto en la alcaldía de Gustavo Petro cuanto en el ejercicio en el gobierno nacional. Pero además porque, pues, en fin, no se trata solamente de cuadros técnicos, se trata de conocimiento de la máquina del Estado, de conocimiento profundo de la máquina del Estado. De una máquina que, dígase de paso, pues tiende por su tamaño a una cierta incoherencia institucional, una cierta coherencia constitucional, no en el sentido de la constitución, sino en el sentido de cómo ha sido construido el aparato del gobierno, ¿cierto? Que es un aparato excesivamente grande, poquísimo eficiente, poquísimo eficaz, que maneja volúmenes de recursos enormes y que muchos de esos recursos se pierden por los vericuetos del mismo Estado. ¿Mm? Entonces se necesita conocer todo esto, conocer del Estado desde adentro. Y esa es la otra razón. Es decir, además de formar equipos técnicos, tenemos que conocer el Estado en su radiografía más íntima, hacer un escáner profundo de todos los aparatos y herramientas que tiene el Estado desde el punto de vista de su institucionalidad para poder efectivamente incluso formular una reforma al Estado. Incluso decir, oiga, esto hay que reformarlo así, 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 así. ¿Sí? No se puede, por ejemplo, a mí me parece que era gravísimo decir, entonces vamos, porque es una decisión ideológica, vamos a crear el Ministerio de la Igualdad. No, o sea, qué banderazan, es decir, importante. Desde el punto de vista ideológico, la igualdad, la equidad son fundamentales, pero la salida era crear una nueva institución, con lo que eso implica en términos de recurso, de movimiento de masa, hasta llegar a nada, a una institución frágil, controvertida, sin recursos, sin garras, sin herramientas, ¿cierto? Entonces, promover reformas al Estado tiene que ser de manera inteligente, no como ya está haciendo la derecha, que está diciendo, vamos a cortar esto, vamos a cortar aquello, porque recortar es fácil, es quitar, quitar y quitar y entregarle a privados. Lo difícil es reformar para hacerlo mejor, pero reformar para hacerlo mejor significa efectivamente conocer profundamente cada una de las instituciones del Estado. Fíjense todo lo que ha pasado con la reforma de la salud, ¿cierto? Entonces, en esto todo aparece un propósito, que es consolidar una estructura paralela, pedagógica y estratégica que fortalezca el proyecto del pacto histórico, mediante la formación de cuadros técnicos, la evaluación crítica de políticas públicas y la simulación de escenarios de gestión territorial. ¿Mm? La idea, pues, es obviamente promover procesos de superación de las dificultades que tuvimos durante estos primeros 4 años.
El ejercicio de simulación de cuadros y estructuras ministeriales se vuelve entonces un elemento fundamental como objetivo, ¿cierto? Uno de los principales objetivos es eso, es decir, que tengamos herramientas para hacer simulaciones efectivas en tiempo real de qué, cómo y con quién se puede trabajar mejor la implementación de la política pública en determinada instancia ministerial o institucional. ¿Mm? Todas las articulaciones interinstitucionales, que esa es una de las cosas que es más, digamos, más difíciles de hacer. Hace décadas que el Estado colombiano habla de la interinstitucionalidad, de la articulación interinstitucional, de, en fin, de la importancia de abordar los problemas en el territorio, pero teniendo en cuenta la mirada de cada una de las instituciones. ¿Cuándo hemos visto que eso funcione? Casi nunca. Es que ni en los desastres funciona. Y entonces la institucionalidad suena bonito, pero a la hora de hacerlo, la intersectorialidad suena bellísimo. Teóricamente, ideológicamente, maravilla, pero ¿cómo se hace? Si es que las instituciones no se conocen y cuando van a hacerlo se encuentran, por ejemplo, con que los técnicos no trabajan metodológicamente en coherencia con los otros técnicos, se desconocen políticamente, desconocen las mismas reglas de cada ministerio a veces les prohíben, les impiden llevar a cabo los procesos, las mismas normas nacionales les impiden poder llegar a acciones interinstitucionales, intersectoriales, que lo llamaríamos en metodología interdisciplinarias de manera coherente y consistente. Pero todo eso significa que desconocemos el Estado. Incluso la derecha desconoce el Estado, entre otras razones porque pues ellos llegan ahí para robar. Entonces ellos están preocupados de cómo funciona el proceso de contratación en cada instancia. Y lo hacen maravillosamente. Roban que da gusto. Se roban billones en 4 años y no pasa nada. ¿Mm? Entonces, bueno, en este caso tenemos que tener claro, no se trata de un ejercicio de oposición, se trata de un ejercicio de corrección interna. El gabinete en la sombra funcionaría como un espacio paralelo de formación, evaluación y simulación de gobierno, ¿cierto? Tendría una función pedagógica y estratégica y actuaría como una especie de laboratorio de gobernanza. Habría que ver si ese nombre es interesante o no. ¿Mm? En ese laboratorio de gobernanza se ensayarían procesos de gobierno en el sentido más práctico posible, pero también se discutirían políticas, se discutirían normas, se discutirían reformas, etcétera, etcétera. Y es básicamente el instrumento de transición democrática de un Estado que nos interesa por su característica de ser un proyecto de cambio a un Estado que debería tener realmente una propuesta de profundización cualitativa del proceso de cambio. No apenas decir es que vamos a mantener el proceso de cambio. ¿Sí? No habría, si no hay un discurso en ese sentido y una propuesta concreta de cómo eso se hace, cómo se mejora un proceso de cambio, estaríamos perdiendo tiempo. Por lo tanto, estamos buscando es cómo hacer que esta segunda fase del gobierno de cambio sea más sólida, más articulada, más eficiente, más eficaz y más políticamente fluida. ¿Mm? De manera a que la gente realmente sepa qué está pasando con el gobierno. ¿Mm? Todo esto implica pues la creación de una comunidad de prácticas y de conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que crearíamos, sería la creación de instancias dentro del pacto histórico dedicadas al conocimiento de la máquina. ¿Mm? Y esa comunidad de conocimiento y de práctica tiene que estar irrigando ese conocimiento y esas prácticas hacia todo el aparato político de manera a que ese aparato político transforme su práctica política, transforme su discurso y mejore su propuesta. Ni más ni menos. ¿Mm? Estamos buscando entonces mecanismos de profundización del cambio. ¿Mm? Fíjense ustedes que eso significa entonces un cambio claro frente al modelo británico, ¿sí? El modelo británico básicamente prepara a la oposición para llegar allá. Aquí estamos generando un proceso de corrección interna, es decir, nosotros haciendo como una especie de oposición positiva al gobierno que ya está, al que nos interesa y al que defendemos. ¿Mm? Trabajamos desde el mismo campo político, pero lo hacemos desde un punto de vista de innovación metodológica. Y eso es muy importante.
¿Sí? Es decir, no estamos asumiendo banderas para no hacer nada nuevo, sino que estamos asumiendo banderas realmente para innovar. Además, porque el Estado colombiano en 4 años ha cambiado muy poco. Las reformas, las reformas mal van a poder estar siendo implementadas y ellas necesitan implementación. Luego necesitan reforma del Estado profundamente. ¿Cómo hacerlo si no tenemos el conocimiento profundo de eso? Y el conocimiento que hay, si uno se pone a revisar, realmente es muy superficial o es muy teórico, muy conceptual, está muy en las universidades, está muy en la cabeza de algunos líderes políticos, pero la verdad es que esto requiere de conocimiento palmo a palmo, centímetro a centímetro de lo que ocurre dentro de las instituciones efectivamente empíricas, las que están ahí, ¿cierto? ¿Con qué instituciones podemos ayudarnos? Sí, digamos como que eso requiere una cantidad de manos y de ojos y de conocimiento, ¿sí? Instituciones como la Escuela Superior de Guerra, por ejemplo, pueden ser muy interesantes. La ESA puede tener, dada su función epistemológica, la ESA debe tener cuadros de chicos y chicas formados que puedan, digamos, como ejercer como observadores de todo este fenómeno y tener herramientas de diagnóstico realmente prácticas, aplicables, que rindan conocimiento que se pueda utilizar efectivamente. El Departamento Nacional de Planeación sería una herramienta fundamental, además porque pues del Departamento Nacional de Planeación depende mucho de la estructura actual del Estado. Función pública como herramienta de gobierno también podría hacer un trabajo, una cosa realmente interesante. Además, porque ya tienen los mecanismos. Yo no sé qué tanto los están implementando, qué tan abierta esta función pública, por ejemplo, para veedurías ciudadanas, para participación comunitaria, etcétera, etcétera. Pero sería muy interesante ver cómo desde función pública se implementa una estrategia como esta. Y claro que entrarían las universidades públicas y los centros de investigación sobre cuestiones de gobierno, que ahí hay bastantes universidades en Colombia, y no solo en Colombia, en América Latina y en el mundo, que estudian el Estado y estudian la función pública de diversas maneras. ¿Mm? Bueno, en este caso es interesante porque esto abre, digamos, como la necesidad de hablar con consejos territoriales de planeación, con veedurías ciudadanas, con organizaciones sociales, étnicas y ambientales, con organizaciones culturales, etcétera, etcétera. Pero también nos permite pensar en convocar, por ejemplo, al PNUD, a la FAO, a la UNICEF, a la OIT, y en fin, a todas las organizaciones de las Naciones Unidas y a redes latinoamericanas de gobierno abierto y de democracia participativa, ¿cierto? A partidos que estén queriendo ver la democracia latinoamericana, en fin. Hoy en día todos hemos visto cómo el gobierno Petro llama la atención en el planeta entero. Entonces, tengo la seguridad de que si buscamos vamos a encontrar una cantidad de organizaciones políticas y de organizaciones de producción de conocimiento, ONGs, con interés en observar por dentro qué pasó estos 4 años en el Estado manejado desde la perspectiva de un partido de izquierda, ¿cierto? Y de ver cómo, digamos que los que van a heredar o vamos a heredar, yo ya me incluyo en eso, esa posibilidad histórica, queremos mejorar, superar, innovar, crear, recrear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya casi terminando, eh, sí, es necesario que pensemos bien el nombre, sí, que le metamos un poquito de cabeza a eso para no equivocarnos en la propuesta cuando llegue el momento de hacerlo, ¿cierto? Que yo les voy a mandar este documento con todo lo que hay, no está todo lo que yo acabo de decir, hay más material, pero que lo discutamos un poco más, que lo pensemos, que lo leamos con calma y que lo burilemos para elevarlo a la siguiente instancia, que sería presentárselo a los candidatos y a los equipos de los candidatos para ver cómo les resuena. Y si a ellos no les resuena, pues que nosotros veamos si esto nos resuena a nosotros, cómo podemos hacer nosotros, pero también cómo podemos hacer de esto una estrategia de formación, una estrategia de trabajo político, una estrategia de, 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 de continuidad de nuestra existencia política, porque entre otras cosas, nosotros podemos conseguir
financiación para ese tipo de cosas. Existen ONGs y existen instancias institucionales a nivel internacional que estarían y que han estado financiando ejercicios de gobierno paralelo en el mundo. Por lo tanto, esta sería una oportunidad para financiar una estrategia de dar continuidad a un proceso de cambio que todos nosotros sabemos que en última instancia la oposición es el propio gobierno. Es decir, en Colombia el poder ha estado en manos de quienes hoy son la oposición y el gobierno continúa siendo de una u otra manera una forma de oposición al poder instituido, al statu quo. Entonces, yo creo que es, digamos, como una oportunidad extremadamente interesante para, pues para posicionarnos nosotros como grupo político, ¿sí? Ni más ni menos. Salir de esa perspectiva de grupo regional o grupo local que va a darle apoyo a un candidato y posicionarnos como gente que va a entrar a ser parte estructural, propositiva y creativa de la campaña. Entonces, ahí les dejo las inquietudes. Si tienen preguntas, si tienen, bueno, objeciones, críticas, lo que sea, comentarios, este es el momento. Muy completo, Alberto, muchas gracias. No sé si alguien quiera preguntar por ahí. Levantó la mano Marcela, sigue Renzo. Sí, gracias. Muy buenas noches. Felicitaciones por esa exposición, Edilberto. Dos situaciones me inquietan y que tú mencionas muy rápidamente ahora cuando terminas tu exposición. El financiamiento. ¿Cómo se hace para tener digamos, no una estructura en la sombra de gobierno, sino porque esto que tú estás planteando es para estar dentro del gobierno y corregir aquello que hemos visto que no está bien. Porque en este caso no sería una crítica de oposición. Sí, no. Pero ¿cómo sería ese financiamiento de ese grupo enorme de personas que están haciendo las veces del gobierno que está funcionando? Entonces, por supuesto, es una estructura paralela que tiene que ser financiada de alguna manera. Y que no podría ser financiada mediante los impuestos recolectados por el Estado, por el gobierno. Entonces, tú mencionas que hay instituciones que lo hacen, pero eso tiene una cantidad de dinero que uno no se imagina. ¿Cuánto vale el funcionamiento del gobierno colombiano hoy? Pues sin ir muy lejos, el presupuesto general de la nación vale 500 billones o algo así, más o menos hoy. Imagínate que no valga eso, por supuesto, la estructura paralela en la cual se está pensando, pero sí, pongámosle la mitad, 250 billones. Y hay que pensar cuál es el valor de los gobiernos pequeñitos, o sea, de las territoriales también. Es decir, cómo financiar esos pequeños grupos que estarían, por ejemplo, en Cajicá, por decir cualquier cosa. Que además hay que corregir muchísimas cosas en Cajicá, pero bueno, ese es otro cuento. Y lo otro es, ¿cuánto tiempo es preciso tener esa estructura? Porque yo me imaginaba cuando tú estabas hablando que era preciso tenerla desde ahorita, o sea, el último año del gobierno Petro tendría que haber tenido esa estructura para estar al tanto de qué fue lo bueno, qué fue lo malo y qué es lo que vale la pena reconstruir o continuar. Fíjate que
tú me haces pensar en una estructura empresarial común y corriente, una empresa de producción de bienes, por ejemplo. Y cuando hay necesidad de como que hacer un alto en el camino, ellos van identificando tiempos y movimientos que es necesario tener muy claro. Tú me haces pensar en eso. Cuando me hablabas de la propuesta, me hiciste pensar como en esa empresa que está no quebrada, pero sí que tiene problemas y la gente entonces empieza como a, a observarla y a decir, muestre a ver qué es lo que está pasando, pero tienen como tiempos y movimientos identificados. Entonces, dicen, no, ensayemos aquí el primer mes, a ver qué es lo que está pasando financieramente, o qué es lo que está pasando en producción, o qué es lo que está pasando, bueno, en decisiones, qué sé yo. Entonces, ¿cuál sería ese tiempo imprescindible, llamémoslo así, y mínimo e imprescindible para poder identificar problemas y soluciones a una cosa que estamos viviendo y que estamos apoyando, por supuesto? Te agradezco mucho. Gracias, Marcelita. Son dos excelentes preguntas. A la primera, que es el cuánto puede valer una cosa como esta. Eso hay que echarle números. Yo no tendría esa respuesta ahora. Te diría que no es 250 billones. Pero sí tiene que ser el elemento costo, el elemento presupuesto, tiene que ser incorporado a la campaña del pacto histórico. De manera que la campaña en su presupuesto general, que debe estar, yo me imagino, en este momento siendo diseñado, debe incorporar un renglón destinado al gobierno paralelo. Y eso se vuelve estructurante, digamos, una condición estructurante, en la medida en que, dependiendo de cuánto presupuesto se tenga para un ejercicio como este, pues se puede hacer más o se puede hacer menos, porque sí implica trabajo, implica equipos de personas trabajando. Claro, no se trata de hacer una estructura tan grande y tan robusta como el Estado, porque pues eso es imposible, pero digamos que pequeños equipos destinados ministerio por ministerio, institución por institución, liderados por una persona que conozca del campo, ¿cierto? Es decir, si vamos a decir, por ejemplo, Ministerio de Salud, tiene que ser alguien que realmente conozca el Ministerio de Salud y todas sus funciones. De manera que no vaya a ser así una persona ingenua que vaya a entrar allá a hacer mapas como los haría yo, por ejemplo. Entonces, miremos primero a ver. No, tiene que ser alguien que ya transite. Eh, pero yo sí me imagino que de alguna manera vamos a depararnos con que hay muchas zonas oscuras en ese proceso de conocimiento y de levantamiento de datos. Entonces, lo primero es eso. El presupuesto para un ejercicio como este tiene que estar incorporado al presupuesto de campaña. Y el pacto histórico no va a estar pobre este año. No va a estar pobre. ¿Cierto? Eso tenemos que no ser ingenuos en eso. El presupuesto de Colombia Humana y del pacto histórico como partido para hacer campaña en el 2026 no va a ser un pequeño presupuesto, va a ser un gran presupuesto. Lo que tenemos que lograr es que ellos entiendan que nosotros o el equipo que esté haciendo el ejercicio de gobierno paralelo va a estar ofreciéndole a la campaña una cantidad enorme de insumos para volver eso material comunicable a la ciudadanía. Es decir, no somos un peso, sino que somos productores de contenido para ellos, de contenido pertinente. No apenas porque ese es el eterno error de las campañas por las que ya hemos vivido. Y es que las campañas se vuelven una discusión permanente sobre qué frase decir más bonita que otra. ¿Sí? A ver, qué truco de marketing hacer para llegarle a la gente. Sí, no, nosotros vamos a proponerle contenido real, es decir, conocimiento del Estado en cada una de sus instancias para que el candidato, los candidatos, realmente, digo los candidatos porque estamos hablando aquí de los candidatos a la presidencia, los candidatos al Senado, los candidatos a las cámaras de representantes, a la Cámara de Representantes. Esos son enorme número de candidatos. Entonces, que ellos tengan realmente elementos de conocimiento que les permitan tanto defender la gestión actual cuanto
hacer propuestas concretas de por dónde encaminar el proceso de cambio cualitativamente, ¿cierto? Es decir, que se encarne, que nosotros encarnemos ese elemento crítico que ofrece conocimiento fresco, pero sólido sobre el proceso de cambio en el Estado. Entonces, eso hay que estudiarlo, ¿sí? ¿Cuánto puede valer? Yo estimo que eso no puede valer menos de unos 100.000 millones de pesos, ¿sí? Pero una campaña a la presidencia de la República puede costar lo que ustedes quieran imaginarse, ¿sí? Lo que ustedes quieran imaginarse. Bueno, en segunda instancia, como se trata de una experiencia nueva, yo no creo que podamos hacerla con todo lo que esto podría ser y debería ser. Tendríamos que definir una cosa mucho más concreta, mucho más, ¿sabes? Así como un recorte muy específico en términos de las necesidades inmediatas, porque no tenemos el tiempo suficiente para hacer todo lo que hay que hacer. La experiencia inglesa nos dice que si el gobierno tiene 4 años de duración, pues 4 años de duración tiene el gabinete en las sombras, el gobierno paralelo, el mismo tiempo, se instaura en el mismo día, ¿cierto? Aquí no, nosotros tenemos de aquí hasta, vamos a dar por sentado que ganamos, ¿cierto? Pero tenemos una fecha crítica que es la fecha en la que termina el proceso electoral, ¿cierto? Sea marzo es el Congreso, mayo la primera vuelta, si no ganamos en primera vuelta, entonces segunda vuelta en junio. Entonces la primera fecha crítica será cada una de esas fechas y la última será en junio cuando finalmente sepamos ganamos o no ganamos. Si ganamos, tenemos junio, julio y agosto para completar lo que haya que completar y entregarle al gobierno que entra básicamente ya por lo menos una lista de personas que diga, oiga, vea, usted necesita nombrar a fulano, ciclano, mengano, Eso tiene que definirlo, cuál es el producto final para este gobierno. El producto inicial, final, inmediato, es básicamente lo que los candidatos o el candidato ganador defina. Oiga, yo necesito que me entreguen tal cosa. De manera que nosotros seamos realmente funcionales, no solo al candidato, sino al próximo gobierno. ¿Sí? Entonces, eso ya nos pone un poquito más con los pies en el terreno. Es decir, no vamos a poder hacer todo lo que las potencialidades de una metodología como esta ofrecen. No, yo creo que no. Pero sí podemos hacerlo, digamos, con un recorte especial y estratégico que nos permite ser funcionales al nuevo presidente y con la necesidad de decirle, oiga, permítanos mantener nuestro trabajo durante los 4 años de su gobierno para que en el tercer gobierno del cambio aún tengamos más y mejores herramientas a entregar. Porque pues es de eso que se trata, de hacerlo de manera continua, no apenas circunstancial, ¿sí? Sino de volver esto estructura de trabajo del proceso de cambio. Entonces, yo no sé si estas dos cosas responden tu pregunta, Marcelita. Sí, gracias. Gracias. Continuamos con Renzo entonces y ya sería la última pregunta del día porque ya está tardecito, ¿no? Gracias, gracias. No, pues felicitar el trabajo, felicitar tal vez también el cariño con que lo aporta y esa construcción pues me parece muy valiosa. Me trajo a cuando ganamos con Petro, digamos que bueno, estábamos todos separados y lejos y yo me imaginé algo similar. Me imaginé un núcleo de personas analizando mi profesión, bueno, mi especialidad es el análisis de política. Entonces me imaginé un grupo de personas analizando al Estado y las acciones que debería tomar un gobierno que no lo conoce, digamos, el que se establece, y cómo se modula. Y pues esto que su merced nos presenta, pues me lleva a aterrizar mucho más cómo hacerlo. La pregunta que me surge es, constitucionalmente y legalmente, ¿qué condiciones tiene este país para llevar un ejercicio como ese? ¿Qué barreras tendríamos que superar o qué habría que moldear para poder llegar a que se tuviera un ejercicio, digamos, dentro de lo legítimo del Estado, de la nación? Si no se lograra
cómo esta energía que se está concentrando hoy aquí se podría, digamos que mantener tal vez para que se diera un proceso similar, un proceso parecido. Pues lo imagino, pues con lo que tú contestabas ahorita, de que no vamos a tener tantos elementos y tantas herramientas como para hacer el ejercicio total, pero sí veo que es realizable y es razonable y muy pertinente hacer un ejercicio como ese. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, que traerlo al escenario que se está gestando en esto que tenemos aquí? ¿Y cómo podríamos de pronto llevárselo a los candidatos y mantener la aplicación? Esas serían esas dos. Gracias. Es una excelente pregunta también, porque sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, tenemos que ver que eso no irrumpa legalmente, sino que no sea una irrupción legal y que termine uno promoviendo una cosa que no se puede aplicar en Colombia, ¿cierto? Pero yo encontré que, por ejemplo, existe en la estructura del Estado colombiano, existe el Departamento Administrativo de la Función Pública. Ese departamento tiene entre sus múltiples funciones la de promover observatorios ciudadanos como mecanismos de rendición de cuentas y de participación técnica. No son gabinetes en la sombra, en sentido estricto, pero sí permiten, por ejemplo, simular funciones de monitoreo y evaluación de políticas públicas y construir diagnósticos desde la ciudadanía, ¿sí? Y permiten también elaborar informes que se pueden entregar a diversas instancias colectivas, hasta incluso consejos municipales, juntas de acción comunal, entidades territoriales, ONGs, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de función pública existe el mecanismo del observatorio ciudadano, ¿cierto? Ese observatorio ciudadano está ya constituido para recibir demandas de parte de la ciudadanía organizada, para mirar para dentro del Estado. Por eso se llama función pública, ¿cierto? Es decir, oiga, nosotros como ciudadanos, así, 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 queremos dar una mirada a tal cosa. Entonces nosotros podemos proponer como grupos de ciudadanos, ¿sí? Nos organizamos, encontramos la figura como grupos de ciudadanos y le decimos a Función Pública, nosotros queremos observar tal ministerio, otro grupo de ciudadanos queremos observar tal ministerio, otro grupo de ciudadanos tal ministerio, y hacer la tarea dentro de ese marco legal e institucional ya instaurado, ¿cierto? Pero yo creo que podemos generar un poco más de observación dentro del Estado, a ver qué otras instancias nos pueden permitir acciones como estas, con legitimidad, con el presupuesto propio del Estado, sin necesidad de uno gastarse la plata que no tiene. ¿Mm? Entonces, eso ya nos permite, ¿cierto?, entender que el Estado ya comporta acciones de esta naturaleza, es decir, grupos de ciudadanos que quieren entender cómo funciona el Estado. ¿Sí? Pero como acción desde un partido político, a mí me parece, habría que verlo, sería importantísimo encontrar un abogado conocedor de este tipo de, digamos, del derecho electoral, un abogado que nos permita llevar esa discusión a ver si habría alguna objeción legal. Sí, eso sería importantísimo establecerlo. Yo no alcancé a llegar hasta allá, pero sería importante. Yo creo que no existe ninguna, ¿cierto? No existe ninguna. Las universidades, por ejemplo, hay varias universidades que tienen observatorios de la función pública, observatorios del Estado, ¿cierto? Podríamos entrar por esos canales sin ningún problema. Es decir, tenemos que explorar cuál es el camino. El camino existe porque, entre otras, es absolutamente legítimo y legal que la ciudadanía se organice para entender cómo funciona el Estado que lo gobierna, ¿cierto? Eso no tiene ningún problema. Yo no creo que tenga ningún problema. Tenemos que encontrar la frasecita en la Constitución, la frase en las normas y que nos amparen en ese sentido. Lo otro es organizarse para hacerlo teniendo en cuenta los límites y obligaciones que implican tener en cuenta esas normas. ¿Mm? Bueno, muy bien, Edilberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fantástico. No, Creo que compañeros, salió bastante a bien. ustedes por esas dos oportunidades. Yo creo que, pues porque estas son dos cosas que vienen cascándome en la cabeza hace mucho tiempo.
Entonces, tener la oportunidad de encontrar un grupo que pueda interesarse por eso ya es bastante, bastante chévere. Así ha sido bonito para mí eso. Es decir, bueno, listo, yo tengo que organizar esta carreta y tengo que presentarla ante un grupo que puede validar eso y tal vez tenga la posibilidad de llevarlo más adelante, ¿cierto? Creo firmemente que son dos piernas de una estrategia mayor que puede efectivamente venir a ofrecernos una posibilidad mayor de continuidad en el proceso que se inició en el 2022. Y porque eso tiene que hacer para que el pueblo colombiano realmente entre a vivir una democracia real, nos hace falta por lo menos unos buenos 12 años, si no más, ¿cierto? Una democracia en la que discutir el andar del carruaje del Estado no sea una cosa truculenta, complicada, llena de escándalos falsos, llena de persecuciones ridículas, sino que sea una cuestión de verdad del pueblo sentarse frente a la realidad de sus necesidades, de sus apremios y tener en las instituciones del Estado realmente quien lo escuche, quien lo ampare, quien le responda con seriedad y no en medio de una pelea ridícula sobre la ultraderecha y la no sé qué, y los periódicos diciendo mentiras y todo lo que pasa hoy, que son signos y señales de que no tenemos todavía una democracia, ¿no? Todavía la democracia todavía no es legítima, esa es la verdad. Entonces necesitamos profundizar este proceso hasta que la democracia se vuelva parte de nuestra cultura, parte de nuestro entendimiento, parte de nuestra forma de vivir, de comunicarnos, de entendernos y de vivenciar la experiencia de país en la que estamos. Es eso, ni más ni menos. Con respecto de la persona experta en el tema del derecho electoral, yo creo que la persona es Luis Guillermo Pérez. Gilberto, no sé si lo conoces, pero No, él es no, de la casa, él es el que está asesorando al pacto histórico en todo este asunto de fantástico, sí, personería jurídica y todo eso. fantástico. Sí, Sería ahí bueno hay buscar gente contacto con ahí. mucha competencia en el ámbito de impacto histórico, ahí hay mucha gente con mucha competencia. Sí, Él sí, fue magistrado, fantástico. él fue Sí, magistrado del Consejo Nacional Electoral hasta hace relativamente poco. muy bien. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, con eso yo creo que damos por terminada la sesión de hoy. Esto es un video que será colgado en YouTube y que será compartido con todos. Yo creo que mañana sería. Entonces, para que estén pendientes. Bueno, buenas noches por ahora entonces. Muchas gracias a todos.